Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Tenemos el gusto de que esté con nosotros hoy un argentino que estudia, trabaja y emite opinión sobre las situaciones por las cuales atraviesa el país. Me refiero al presidente de Nueva Mayoría, el doctor Rosendo Fraga, que además es un amigo con el cual conversamos permanentemente teniendo en cuenta lo institucional, lo político, lo económico, en todos los aspectos. Un gran gusto de tenerte, Rosendo. Te agradezco mucho tu presencia y vos dirás con qué tema querés comenzar este programa. Mira, yo creo que para tomar un tema de actualidad, yo te diría la elección colombiana. La Ah, elección, sí, la si me permite. elección presidencial colombiana tuvo lugar ayer. Y eso en Colombia, vos sabés que es el segundo electorado de América del Sur. Primero Brasil, segundo Colombia y tercero Argentina. Es decir, políticamente es un país importante en la región. Bueno, para mí no fue sorpresivo, pero ¿qué pasó? Ganó un candidato, digamos, conservador o de derecha, más ultra o menos ultra, que se identificó con Trump en la campaña. Y esto políticamente es un dato importante, ¿no es cierto? Se identificó con Trump en la campaña. Y cosa que también pasó con Milei, pasó con Kass, pasó con el presidente electo de Ecuador, ¿no es cierto? Todos se Sí, fueron alineando con Trump. Bueno, esto marca un alineamiento de la región con Washington que yo te diría que no tiene precedentes. Ahora, hacia adelante tenemos, mira, el próximo domingo, la segunda vuelta en Perú. en El, Perú. el 21 de junio, 21 de junio, la segunda vuelta en Colombia. Y a principios de octubre, la elección presidencial en Brasil. Es decir, ya con Perú, Colombia y Brasil, tenemos Gracias. definido el perfil político de la región, ¿no es cierto?, para los próximos años, yo te diría en ese punto. Viendo brevemente, diríamos que Colombia, la probabilidad que el candidato de derecha que salió primero en la primera vuelta por 3 puntos, gane la segunda. Porque la tercera candidata responde al expresidente Uribe, que en este caso, claramente va a apoyar al candidato de la derecha. Colombia yo creo que no tiene interrogante. Perú sí tiene interrogante, porque la Claro. diferencia a favor de Keiko Fujimori, digamos que es la candidata conservadora de la derecha, ¿no es cierto? Es de un punto, punto y medio, ¿no es cierto? Muy pareja la elección peruana, ¿no es cierto? Y veremos qué es lo que pasa. Vos sabés que, bueno, muy bien, vos conocés que un punto con el sistema de balotaje cambia el destino político, ¿no es cierto? Es un sistema complicado, bueno, pero así es. Acá, bueno, si ganara Fujimori, yo te diría, tendríamos otra ficha para el lado de Trump. ¿Mm? Si no fuera así, o sea, rompería un poco esta homogeneidad de la tendencia. Y llegamos a Brasil, que también es una elección muy, muy fuerte, va Lula al cuarto mandato. Va a su cuarto mandato, y del otro lado, el hijo de Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, el ex militar que fue candidato de derecha antes que Lula ahora, y bueno, hay una situación confusa, ¿no es cierto? Bolsonaro está internado, Flavio, el hijo, tiene acusaciones respecto a su entorno. Lula tiene versiones de enfermedad, en fin. En octubre falta tiempo, ¿no es cierto? Brasil, para mí, todavía es una incógnita. Brasil,
Lula visitó a Trump un par de meses atrás y todos decían, él se anima, se ha recompuesto su relación con Trump porque le ha dado las tierras raras, ese elemento químico nuevo, ¿no es cierto?, a Estados Unidos. Es cierto, el otro día Lula, cuando habló con Trump, cuando había periodistas, dijo que iban a hablar sin periodistas, creo que tuvo 3 horas charlando. Sí. Sí, y bueno, ahí han hablado del tema del acuerdo para la explotación de las tierras raras. Son 17 complejos mínimos, químicos fundamentales para la industria militar, la industria óptica, comunicaciones, etcétera. Pero eso se hace, sí, eso ha quedado, yo te diría, un poco en el aire en este momento, ¿no es cierto? Entonces, me parece que hoy Lu- eh, el presidente, ¿no es cierto?, Lula, ha hecho declaraciones muy duras contra Bolsonaro, acusándolo de querer avanzar sobre la soberanía de Brasil. Me da la impresión de que la elección de Brasil gira hacia un Bolsonaro versus Lula. Rosendo, y en Colombia, volviendo un poco a lo primero que vos planteaste, la postura del expresidente Uribe, Sí. ¿dónde estuvo ubicado para decirle a los televidentes? No, Uribe tiene el tercer candidato, que es una mujer, ¿no es El tercer cierto? candidato, ¿no? Sí, más o menos bordeando el 17% de los votos. Pero que va a Y definir la elección, porque los votantes de Uribe van a votar por Espriella, el candidato de la derecha. No estoy- y eso lo pone a Espriella como el candidato más probable en Colombia. perfecto. Rosen, y seguimos en nuestro país, ya que hablamos de Colombia, de Perú y Brasil. Para el Mercosur, ¿cómo estás viendo el tema, teniendo en cuenta los probables resultados en Perú y en Brasil, ¿no? El Mercosur tiene desafíos inmediatos. Una negociación con el Japón, que ha empezado la exploración, y otra con Canadá, que ha pasado lo mismo. Son dos países importantes que integran las 7 economías más importantes de Occidente. Bueno, este es el desafío que va a demostrar si el Mercosur tiene eficacia o no tiene eficacia. Si logra avanzar en el acuerdo con una de estas dos economías, bueno, va a demostrar que existe y que puede, yo diría, negociar con economías importantes y en consecuencia traer consecuencias. Si, en cambio, viéramos, ¿no es cierto?, la negociación con Canadá y con Japón que no andan, entonces va a haber una sombra de fracaso. Rosendo, y con la Unión Europea en general, ¿cómo estás viendo la intención del Mercosur con la Unión Europea? Bueno, vos sabés que la negociación con la Unión Europea fue muy difícil, ¿no es cierto? Porque hay vamos, entre un cuarto y un tercio de los países de la Unión Europea que han resistido el acuerdo, que son los países que tienen producción agropecuaria. Y entonces resisten el acuerdo porque su sector agrario se vería perjudicado por las exportaciones de nuestra región. Pero bueno, estas son las cosas que hay que manejar, que hay que mejorar, y yo creo que no es imposible digamos, que lo que pasa que esto, en alguna medida va a haber que después renegociarlo caso por caso. ¿Entendés? No es algo que se va a aplicar automáticamente. Pero el Mercosur suma, no resta. Perfecto.
Roser, y hablando de nuestro país ahora, ¿cómo estás viendo la gestión oficialista? ¿Cómo la ve a la oposición? ¿Qué crees que va a producirse de ahora en adelante? Hay un proyecto de ley de partidos políticos también. Mira, yo creo que el proyecto de ley de partidos políticos no es fácil que salga. Es decir, no veo a los gobernadores demasiado entusiasmados con esa ley de partidos políticos porque les quita la facultad de elegir la fecha de la elección provincial, ¿no es cierto? Para alinearla con la nacional. Yo creo que en el tema de los gobernadores van a tratar de alejar la posibilidad de esa reforma electoral porque les quita autonomía, les quita poder de decisión. Bueno, yo creo que tenemos, por un lado, el oficialismo, que es una fuerza, ¿no es cierto?, que no tiene la mayoría en el Congreso, pero que electoralmente es la primera fuerza política. Yo creo que nos encaminamos a una situación donde saque 30, 35 o 40, el oficialismo corre con ventaja, porque ¿cuánto va a sacar el frente? Enfrente. No veo mucha chance de que la oposición logre presentarse unida con un frente de 35 o 40 que permita ganar esta legislativa. Es decir, en síntesis, oposición dividida, oficialismo unido. ¿Y el oficialismo está unido o hay problemas que se plantean de vez en cuando? ¿Es real, es profundo o es transitorio? Bueno, viste, yo suelo decir, el problema de la política es que es más Así pasión, ¿viste? Más pasión que cerebro o pensamiento. Y entonces yo creo que alrededor del presidente Milei hay gente importante con mucho poder que bueno, en este momento está viendo, ¿no es cierto?, la política desde la pasión, ¿no es cierto? Y este es el problema que tiene que manejar, resolver el presidente. Entre Santiago Caputo, ¿no es cierto?, y, y la hermana del presidente, hay diferencias personales, no ideológicas, ¿cierto? Y esto es lo que el presidente tiene que resolver y actuar con habilidad política. Ahora, Rosen, y teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo eh, se produjo toda esta cuestión que aparentemente le ha hecho perder algunos puntos al oficialismo? Pero ¿y qué ganó la oposición? ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Bueno, mirá, yo creo que no ganó la oposición, perdió el gobierno. Es decir, yo no creo que la oposición haya ganado puntos. Exacto. Sí los puede haber perdido el oficialismo, ¿no es cierto? Que puede haber perdido gente que simpatizaba, que estaba alineado. Es decir, si Milei tenía digamos, respecto al principal partido de la oposición, pues la oposición está dividida, 15 o 20 puntos de ventaja, esa ventaja habrá reducido a 15, entre 15 y 10. Esta es la idea, ¿no es cierto? Es decir, ha tenido un descenso del apoyo, pero no ha tenido que sus militantes pasen a la oposición. Rosendo, el otro día, hace una semana será, que el obispo García Cuerva emitió una opinión fijando un poco la postura de la iglesia, que tuvo cosas muy importantes, me parece. Yo creo que sí. Primero, simultáneamente habló el Papa León XIV. Y el Papa León XIV marcó una línea. Y Garza Cuerva habló reforzando o acompañando esa línea. Bueno, es lógico que la Iglesia defienda, recuerde lo social en este momento,
hay un programa económico en Argentina, en alguna medida también en el resto del mundo, que busca dar la prioridad al crecimiento económico, ¿no es cierto?, sin tener demasiado en cuenta los costos económicos de eso. Es decir, creo que hay un programa económico en Occidente, pero que falta acompañarlo de un problema social, ¿no es cierto? Que en nuestro país puede estar representado por el alto porcentaje de trabajo informal o de trabajo en blanco, una tasa de desempleo que es alta y bueno, y un nivel y un poder adquisitivo que todavía es bajo. Rosendo, y teniendo en cuenta esto que estamos viviendo, ¿cuál cree que tiene que ser la actitud del oficialismo con respecto a la oposición? Mira, la actitud del oficialismo acá, podemos volver al Papa y García Cuerva. La actitud del oficialismo debe ser escuchar, convocar y escuchar. Uno dirá, no se puede, hay que intentarlo. En política todo se puede. Es decir, quiero decir que aunque parezca el diálogo algo imposible, hay que intentarlo. Porque de cualquier manera no voy a perder nada y a lo mejor gano algo. Entonces, te doy, quedan unos minutos, pero vos podés con todo gusto expresarte cómo plantearías vos, si sos candidato, por ejemplo. Bueno, Una nueva mayoría hacerla funcionar. bueno, ¿qué es lo que pasa? Sí, yo a veces digo, yo he pasado de moda porque soy un moderado. Es decir, la moderación pasó de moda, no solamente acá, en todos lados. Miralo a Trump, ¿no es cierto? La moderación pasó de moda. Entonces lo que hay que hacer es un Bueno, esfuerzo para que el valor moderación vuelva a estar, a ser central en la política. Porque si esto no es así, cuando aparezcan problemas sociales, ¿no es cierto?, económicos, o aún los problemas de guerras que estamos viviendo a nivel internacional, van a ser mucho más difíciles de resolver. José Aguilar, en esto, la actitud del gobierno, por ejemplo, con respecto a la inflación y al tema social que vos mencionabas, la otra vez lo escuchamos al presidente que dijo que en agosto se va a terminar la inflación. Yo estoy de acuerdo, ojalá que así sea, pero creo que no hay que dar fecha, por lo menos, porque después no se cumple y entra la parte en que la gente deja de creer. ¿Cómo ves el tema de inflación, riesgo país en todo este tiempo? Mira, en realidad el presidente tiene un año para obtener resultados económicos. Eh, Partiendo de que hay paso, yo creo que van a haber paso, ¿no es cierto? El presidente tiene 12 meses, hasta junio del año que viene, que se determinan los candidatos de las pasos que se eligen después en agosto. El presidente tiene un año para obtener resultados económicos. Yo no sé si lo va a obtener o no. Sí sé que es un tiempo en el cual es posible obtener esos resultados. Rosendo, y en la política exterior, ¿cómo nos ves a nosotros? Y te digo más, yo estoy observando esta elección que se terminará un poco a fin de año, con el secretario general de Naciones Unidas, donde hay un candidato nuestro y hay candidatos de Chile y de África también. ¿Cómo estás viendo? Mira, eso es muy difícil. Hay que estar adentro de la trenza diplomática, porque también eso es político. La Argentina Claro, tiene una oportunidad que tiene que tratar de usarla. Pero paradójicamente,
El acercamiento a Estados Unidos hoy te reduce el apoyo, no te lo amplía. ¿No es cierto? Y ese es el problema un poco de la Argentina. Lo que en otro momento pudo haber sido un apoyo, hoy puede ser un problema. Ahora otra cosa, la guerra, ¿cómo la ves? ¿Que termina, que no termina? El otro día No, alguien que estuvo acá dijo que el fin de semana pasado iba a finalizar. no, la guerra continúa. Es decir, la guerra no va a terminar esta semana ni la que viene. No quiere decir que se prolongue para siempre, pero no va a terminar en esos términos cronológicos, porque además, viste, hay guerra en Irán, hay guerra en Yemen, ¿m? Exacto. También que se está reactivando. Probablemente los grupos islámicos intenten llevar el bloqueo al estrecho Man el Mandeb, que es un estrecho que permite la llegada al Mar Rojo directamente. Es decir, es más, yo creo que se va a extender. No eternamente, pero en el corto plazo se va a extender. Rosendo, y la reunión de Trump con el presidente de China, ¿cómo la viste? Mira, yo diría que China, es decir, Trump aceptó que hay dos protagonistas a nivel internacional, China y Ah, Estados Unidos. Fue un poco, digamos, una cierta consagración del papel político y económico que tiene en el escenario mundial. Es decir, no es que China sea la única potencia, pero en realidad Trump está convalidando que el número dos es China. Rosen, te dejo a vos para que expreses cómo ves, ahora que estamos en junio, lo que va a pasar en este año en el que viene. Te quedan 3 minutos para que vos te expreses con total tranquilidad. No, mira, yo vuelvo a algún tema que ya dijimos. Los próximos 12 meses, inevitablemente, van a ser de juego electoral. Vos fijaste que ya las diferencias entre Patricia Bullrich y Milei están proyectados electoralmente, ¿no? ¿No es cierto? Ajá. Están proyectados electoralmente. Entonces, yo creo que este es el punto, que a medida que nos acerquemos a junio del año que viene, el tema electoral va a estar cada vez más presente en la política. Y otra cosa, Rosendo, ¿y la vicepresidente cómo participa todo este tema? El vicepresidente es muy importante, ¿m? En un país como la Argentina. Ya lo hemos vivido en muchas circunstancias y estamos viviendo una relación con el vicepresidente de crisis política, ¿no es cierto? Es decir, es muy importante, lo estamos viendo. Lamentablemente por malas razones, pero eso es así. Y bueno, yo creo que puede haber ciertas novedades por el campo de la oposición, ¿no es cierto? Quizás la oposición vaya con dos mujeres, ¿no es cierto? Vaya, Ah, pero con vos dos crees que la mujeres. oposición, que vaya con dos, con tres, lo que fuere, no se puede poner de acuerdo de alguna manera para tener una participación, un protagonismo importante? Y bueno, la polarización a la Sí. cual tienden las elecciones en el mundo y en el caso argentino, es lo que permite ese agrupamiento. Además, nosotros tenemos segunda vuelta. La segunda vuelta te refuerza la polarización. Entonces, polarización y segunda vuelta son las dos cosas que van a aglutinar en la elección el año que viene. Rosendo, y la ley de partidos políticos que se amenazó lanzar. Yo decía el otro día que en la época de la presidencia de Macri también se hizo una reunión.
pero que es importante que eso se establezca claramente. Yo creo que la reforma política tiene que desvincularse de la coyuntura, porque si no, la reforma política empieza a ser usada pensando en la elección inmediata. Es decir, en nuestro caso, la reforma política lo discutiría inmediatamente después de la elección del 2027, ¿no es cierto? No antes. Bueno, yo te agradezco mucho, Rosen. Se No, nos fue el gracias a tiempo. vos. Te mando un abrazo grande y te agradezco. No, gracias a vos. Hasta pronto. Hasta luego. Ya, gusto. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Ratón, ¿te Otra puedo vez robar vos, un minuto? nene, ¿Cómo dejá de estás? perseguirme. Preguntarte por la vuelta de la pareja. ¿Qué pareja? La pareja del Galicia. Mira, lo único que te puedo decir es que me ahorré unos pesos en el súper pagando con Galicia. Chao, chicos. Chao, Cortitos. chao, chao. De esta forma se retiran el ratón, pero... ¿Me moves el auto así puedo salir? Muy claro, como siempre, Rosendo Fraga, que ha hablado de el Mercosur, ha hablado de las elecciones en Colombia y las otras elecciones que en Perú, etc. Creo que esto nos señala que tenemos que admitir todos los errores que vinimos cometiendo. Creo que lo que manifestó el otro día el obispo García Cuerva es lo que en fondo tenemos que hacer. Yo creo que como argentinos, con los 47 millones de compatriotas que tienen el voto para poder señalar el camino a seguir, tenemos que ser sensatos, serios, sin prejuicio de ninguna naturaleza, y tratar que por encima de las ideas tenemos que decir el rol del Estado, por ejemplo. El rol que yo le asigno al Estado, el de árbitro, de promotor y que busque el bienestar general. Creo que eso tiene que ser nuestro norte, no porque yo lo diga, sino porque Argentina tendría la obligación de ir cumpliendo con los 47 millones de compatriotas. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa.